El Mar Muerto, uno de los ecosistemas más singulares y reconocidos a nivel mundial, está viviendo un proceso de desaparición que no pasa desapercibido. Lo que alguna vez fue una de las maravillas naturales más impresionantes, hoy está en retroceso, con el agua que se aleja progresivamente, dejando a su paso un vacío que preocupa profundamente a científicos y expertos del medio ambiente. Este proceso de desecación, junto con fenómenos extraños en cuerpos de agua de otras partes del planeta, está atrayendo la atención global. Recientemente se han documentado casos donde lagos y ríos, incluso en lugares remotos como China, Nueva Zelanda, Australia y Líbano, han experimentado una alteración en su color, tornándose de un rojo vibrante. Este fenómeno ha abierto un sinfín de preguntas sobre qué está ocurriendo con el agua en todo el mundo, despertando incluso la sensación de que podríamos estar presenciando la materialización de viejas profecías. La gran pregunta que surge es, ¿qué está provocando estos cambios tan radicales en el Mar Muerto? ¿Por qué algunas de sus aguas se están tiñendo de rojo? ¿Y qué está detrás de su acelerado proceso de evaporación? En este video nos adentraremos en los misterios de este fenómeno y exploraremos los últimos hallazgos científicos que están dejando perplejos tanto a especialistas como a la sociedad en general. Si este tema te parece fascinante, no dudes en darle me gusta, compartir este video y dejarnos tus comentarios para seguir ampliando el debate. Comencemos investigando el curioso fenómeno de las aguas rojizas. En la orilla jordana del Mar Muerto ha surgido un evento particularmente desconcertante. Un área específica de sus aguas ha experimentado un cambio de color inusual. Este fenómeno ha sido descrito como algo casi sobrenatural, comparado con un evento sangriento que ha dejado sorprendidos tanto a residentes como a expertos. El agua, que normalmente presenta un azul profundo, se tornó repentinamente de un rojo intenso, algo que desconcertó a todos los testigos que presenciaron el suceso. Este cambio inesperado ha generado gran asombro y desconcierto, abriendo un abanico de especulaciones sobre su origen. Ahora, estamos ante la manifestación de señales apocalípticas. ¿Existen explicaciones plausibles para este fenómeno tan peculiar? Diversas teorías han surgido en torno a esta extraña transformación. Algunos sugieren que una reacción química provocada por la intensidad de la luz solar podría ser la responsable de este cambio de color. No obstante, esta hipótesis ha sido cuestionada por diversos especialistas, ya que las aguas cercanas al Mar Muerto también reciben la misma cantidad de luz solar, pero no presentan alteraciones en su coloración. Otro planteamiento señala que el hierro presente en las aguas podría ser el causante de este cambio, aunque los científicos aún no logran entender cómo esta sustancia habría surgido de forma tan repentina y en concentraciones tan altas. Frente a este misterio, el Ministerio de Agua de Jordania ha decidido tomar cartas en el asunto y ha convocado a un equipo de expertos para estudiar a fondo el fenómeno y encontrar una explicación sólida. Según las palabras de Saga El Nuso, presidente de la Asociación de Geólogos Jordanos, la intervención humana podría estar jugando un papel crucial en este fenómeno. Algunos señalan que las autoridades locales podrían estar realizando manipulaciones en la zona, inyectando químicos o llevando a cabo otras actividades que habrían alterado las condiciones del agua, provocando este inesperado cambio de tonalidad. El enigma que rodea estos eventos continúa creciendo, y muchos se preguntan si estamos ante meras anomalías naturales o si estos fenómenos podrían ser indicios de algo mucho más grande. La comunidad científica sigue intensificando sus investigaciones para arrojar luz sobre lo que realmente está sucediendo. Lo que está claro
es que el Mar Muerto, un lugar único en el mundo, está viviendo tiempos difíciles y su futuro, como el de otros ecosistemas, podría estar en juego. Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar nuestra comprensión sobre el futuro de los cuerpos de agua del planeta y lo que realmente está sucediendo con el medio ambiente global. Neta, ubicada en el punto más bajo de la Tierra, está pasando por un proceso de desecación acelerada debido al intenso calor de la región. El Mar Muerto representa un desafío lento pero creciente para las comunidades que viven a su alrededor. Aunque este proceso de desecación avanza con calma, la cuestión de conseguir suficiente agua para mantener este cuerpo de agua sigue siendo una dificultad de gran magnitud. Algo que es de conocimiento general es que, por sus características, bañarse en el Mar Muerto es una experiencia que no se asemeja a la de otros cuerpos de agua. La razón es simple. Sus aguas son extremadamente salinas y densas, lo que impide que las personas se sumerjan de manera convencional. Este mar es de 8 a 9 veces más salado que cualquier océano en el planeta. Además, su densidad y alta concentración mineral hacen que el agua no se asemeje en nada a la de los océanos. En lugar de agua, parece una mezcla densa de aceite de oliva con sal. Durante años, una visita al Mar Muerto, ya sea en la región de la Tierra Santa o en Jordania, no estaría completa sin una fotografía de turistas flotando sobre su superficie. Esta imagen típica, con alguien recostado y leyendo un periódico, se convirtió en una de las postales más comunes, ilustrando las sorprendentes propiedades de sus aguas. Sin embargo, el Mar Muerto no es solo un atractivo turístico, sino que también es un ecosistema único y un indicador sensible de los cambios en el medio ambiente, especialmente en una zona donde el clima árido y la constante necesidad de irrigar los cultivos generan una crisis hídrica crónica. Es probable que hayas escuchado que el Mar Muerto se está acabando. Este concepto, aunque popular entre escritores y medios de comunicación, no es completamente exacto. La disminución de sus niveles es evidente, pero su extinción total es poco probable. A medida que el nivel de agua baja, la densidad y la salinidad del mar aumentan, creando un equilibrio natural en el proceso de evaporación. Por lo tanto, aunque es probable que el Mar Muerto se reduzca aún más, no se espera que desaparezca por completo. Sin embargo, la velocidad con la que esto está ocurriendo es alarmante. Cada año, el nivel del agua desciende más de 1 metro. Esto es particularmente significativo porque el Mar Muerto se encuentra en el punto más bajo de la Tierra, a unos 420 metros bajo el nivel del mar. Este hecho convierte al Mar Muerto en un lugar clave para medir las fluctuaciones ambientales a nivel global, con el punto más bajo de la superficie terrestre siendo monitoreado anualmente. ¿Ha estado siempre seco el Mar Muerto? Esta interrogante plantea la posibilidad de que una desecación total del mar sea, en efecto, algo que podría suceder en el futuro. Sin embargo, investigaciones históricas han revelado que el Mar Muerto ha enfrentado procesos similares de evaporación en el pasado. Hace aproximadamente 120.000 años, durante una de las etapas más secas de la región, el mar pudo haberse secado casi por completo. Los científicos que han estudiado los sedimentos del fondo del mar encontraron pequeñas piedras rojas cerca de depósitos de sal gruesa. Estas piedras, recogidas de muestras de sedimentos extraídas a más de 1.500 pies de profundidad, son sorprendentemente similares a las que se encuentran en la costa del Mar Muerto en la actualidad. Esto sugiere que en un pasado remoto, el mar pudo haber sido muy pequeño o incluso inexistente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la actual disminución en los niveles del Mar Muerto podría, de hecho, estar reflejando patrones similares a los de hace miles de años. El estudio sugiere que el mar podría haber enfrentado eventos de sequía tan severos en el pasado, sin la intervención de actividades humanas. Según las palabras de Imaito, un destacado investigador de geoquímica, estos hallazgos ponen en duda la idea de que el Mar Muerto no podría secarse. De hecho, el mar podría experimentar este fenómeno nuevamente si las condiciones ambientales y climáticas continúan cambiando a este ritmo. El futuro del Mar Muerto es incierto, pero lo que es seguro es que su historia está llena de ciclos de variación en sus niveles de agua. Estos estudios refuerzan la idea de que el mar ha sobrevivido a periodos de desecación en el pasado, lo que genera preguntas sobre lo que podría suceder en el futuro y sobre cómo las actividades humanas podrían estar acelerando este proceso natural. Este hallazgo desafía la creencia común de que el Mar Muerto nunca podría secarse por completo. Si bien es cierto que el mar podría eventualmente secarse nuevamente, eso no significa que su desecación sea irreversible. De hecho, con los esfuerzos adecuados, la restauración del Mar Muerto sigue siendo una posibilidad viable. Sin embargo, un evento aún más intrigante ocurrió recientemente en las aguas cercanas al Mar Muerto. Un lago en la zona se tornó de un color rojo intenso, lo que generó una gran expectación. Pero el misterio no terminó allí. Tras este inusual fenómeno, se descubrió un objeto peculiar bajo las aguas. Alguien que caminaba por la playa encontró una botella, aparentemente ordinaria, pero lo que contenía en su interior resultó ser algo asombroso. Dentro de la botella se hallaban antiguos escritos, lo que llevó a los científicos a investigar su origen. Estos documentos pasaron a ser conocidos como los escritos del Mar Muerto, un descubrimiento que ha capturado la imaginación de historiadores y arqueólogos alrededor del mundo. A lo largo de la historia, las cuentas reales a menudo han superado la ficción en cuanto a misterio y fascinación, y cuanto más profundizamos en estos relatos, más cautivadoras se vuelven. Un ejemplo fascinante de esto son los descubrimientos realizados en la mitad del siglo XX en las cavernas del noroeste del Mar Muerto, en una zona hoy conocida como el Banco Oeste. Allí se encontraron una serie de escritos clasificados como textos bíblicos y no bíblicos, dependiendo de su contenido. Entre los pasajes bíblicos se incluyen fragmentos de profecías de grandes figuras como Ezequiel, Jeremías y Daniel, así como citas célebres como las últimas palabras de figuras clave como Judá, José, Leví, Neftalí y Amram. Estos escritos, que son considerados los más antiguos en relación con el Antiguo Testamento, datan de un período anterior al Antiguo Testamento mismo, algunos escritos hasta 1000 años antes de la compilación de este texto sagrado. Los temas abordados en estos documentos son muy distintos de los que se encuentran en el Nuevo Testamento, lo que les otorga un aire aún más enigmático. La mayoría de estos escritos fueron elaborados entre los años 150 a.C. y 68 después de Cristo, utilizando principalmente el hebreo y el arameo, los idiomas hablados por los judíos en Palestina en esa época. Los textos fueron realizados en materiales como papiro, pergamino y cobre, y todos seguían el formato de escritura de derecha a izquierda, una característica común en la escritura antigua, aunque en muchos casos sin puntuación. Los escritos del Mar Muerto
considerados uno de los más importantes hallazgos arqueológicos del siglo XX, fueron descubiertos por primera vez en 1947 y las últimas piezas fueron encontradas en 1956. Este hallazgo se realizó a 21 kilómetros al oeste de Jerusalén, en las cercanías del antiguo asentamiento de Qumran, una región conocida por su conexión con las sectas judías de la época. El descubrimiento se produjo gracias a los esfuerzos de algunos pastores beduinos que, mientras buscaban a unos perros perdidos, tropezaron con las cavernas que ocultaban estos escritos. Inicialmente, los textos fueron encontrados dentro de vasijas, lo que permitió que se conservaran adecuadamente a lo largo de los siglos. Las investigaciones arqueológicas subsiguientes, apoyadas por estos pastores, llevaron al hallazgo de miles de fragmentos que correspondían a entre 800 y 900 manuscritos. En total, se han descifrado entre 825 y 870 escritos, que van desde fragmentos completos hasta párrafos incompletos. El contenido, el origen y la sorprendente preservación de estos textos han generado un misterio que sigue cautivando a estudiosos de todo el mundo. Una de las preguntas más intrigantes que surgió fue ¿quién permitió que estos escritos fueran escondidos en las cavernas? Esta cuestión ha generado un intenso debate entre historiadores y arqueólogos desde su descubrimiento. Una de las teorías más aceptadas es que los esenios, una secta judía, fueron los responsables de esconder los textos en estas cavernas mientras huían de las fuerzas romanas que avanzaban. Sin embargo, otros arqueólogos proponen que estos escritos podrían haber pertenecido a una biblioteca de una comunidad judía que habitaba permanentemente en la región. Existen diversas teorías que intentan explicar el origen de los escritos encontrados en las cavernas cercanas al Mar Muerto. Algunas sugieren que fueron creados por los esenios de Qumran, mientras que otras proponen ideas más complejas, como la teoría de la seducción de Qumran, el origen cristiano de los textos, o incluso teorías que apuntan a Jerusalén como el lugar de su creación. A lo largo de los años, estas narrativas han desafiado la teoría inicial, abriendo un abanico de posibilidades sobre quiénes podrían haber sido los autores de estos textos sagrados. Incluso estudios más recientes han sugerido que los escritos podrían haber sido el producto de varios grupos judíos diferentes, lo que agrega aún más misterio a su origen. Una de las teorías más interesantes y recientes plantea que los escritos podrían no haber sido dejados intencionalmente, sino que fueron robados. Según un estudio llevado a cabo por arqueólogos israelíes y estadounidenses, se descubrió una 12ª caverna con textos del Mar Muerto. Entre los hallazgos se encontró un pedazo de pergamino que parecía haber sido preparado para ser escrito, lo que sugiere que los textos fueron tomados en algún momento, posiblemente por saqueadores. Aunque aún estamos esperando una respuesta definitiva sobre este enigma bíblico, las teorías acerca de los orígenes de estos escritos siguen evolucionando, con nuevos descubrimientos que surgen cada década. No solo historiadores y arqueólogos se han interesado por los escritos, sino también expertos de otros campos. El contenido de los textos no bíblicos, por ejemplo, se centra en gran parte en las leyes y las normas sociales de la época, aunque también se incluyen himnos, bendiciones y salmos de agradecimiento que se usaban en los rituales litúrgicos. De todas las cavernas en las que se encontraron estos textos, solo las cavernas 1 y 11 contenían escritos que estaban en su mayoría intactos. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue el llamado escrito de cobre, hallado en la caverna 3, que se cree que contiene un mapa del tesoro escondido, con una lista de 64 lugares secretos en Israel.
Otro hallazgo notable es el escrito del templo encontrado en la caverna 11. Este documento, que mide aproximadamente 28 pies de largo, es el más extenso de todos los encontrados hasta la fecha. Lo que hace aún más interesante este escrito es que está hecho de cobre y se considera el único inventario de tesoros dentro de los documentos de Qumrán. Según los expertos, estos tesoros podrían ser las herramientas de oro y plata utilizadas en el segundo templo de Jerusalén. Sin embargo, las descripciones contenidas en el escrito de cobre no son precisas. Los lugares mencionados se refieren a marcas geográficas vagas, como estructuras humanas o puntos de referencia naturales, que probablemente han sido alterados por el paso del tiempo y fenómenos naturales como la erosión, inundaciones y terremotos. Esta imprecisión es la razón por la que, a pesar de los esfuerzos de arqueólogos, académicos y cazadores de tesoros durante décadas, ninguno de estos tesoros ha sido hallado. Algunos estudiosos sostienen que los tesoros fueron movidos o incluso robados hace siglos. En 1954, un anuncio en el Wall Street Journal ofrecía 4 tesoros de cobre para la venta, insinuando que podrían ser el regalo ideal para instituciones religiosas o educativas. La mayoría de los tesoros permanecieron sin ser localizados hasta 1991, cuando el gobierno publicó fotografías de los mismos, poniéndolos a disposición del público. Desde entonces se han traducido gran parte de los textos, lo que ha cambiado considerablemente nuestra comprensión de algunos de los eventos más significativos de la historia mundial. No obstante, estos escritos siguen siendo un desafío para su interpretación completa. A medida que la investigación avanza, continúan surgiendo nuevas preguntas y misterios que mantienen viva la fascinación por estos antiguos documentos. Sin embargo, otro fenómeno igualmente desconcertante está ocurriendo en el Mar Muerto, relacionado con grandes y misteriosos cráteres que se están formando en la región. Estos agujeros, que pueden extenderse por varios metros, parecen aparecer de manera inexplicable, deshidratando todo lo que se encuentra a su alrededor. Las comunidades y los negocios en las costas israelíes y jordanas se han visto gravemente afectados por estos cráteres. Se cree que se forman cuando el agua salada, que ha retrocedido debido a la desecación del mar, deja depósitos de sal que eventualmente se rompen o se disuelven al entrar agua fresca. Este proceso genera un colapso en el suelo circundante, creando grandes agujeros. Estos cráteres no solo afectan el paisaje, sino que también están teniendo un impacto económico y social considerable en las poblaciones cercanas. Algunos de estos cráteres que se están formando a lo largo de la costa del Mar Muerto son realmente enormes, con diámetros que alcanzan hasta 100 metros de ancho y profundidades que superan los 50 metros. En las zonas afectadas, la sensación es similar a la de estar experimentando un terremoto constante, uno que no cesa y que va desintegrando poco a poco el terreno circundante. Esta situación se ha vuelto tan grave que, por ejemplo, un balneario en la costa occidental tuvo que cerrar después de que una porción significativa de su orilla fuera deshidratada debido a uno de estos agujeros sincronizados. Del mismo modo, una estación de servicio en Israel tuvo que cesar operaciones cuando la carretera cercana comenzó a colapsar bajo la presión de estos agujeros. Hace apenas 40 años no se reportaban este tipo de fenómenos, pero hoy en día el número de estos cráteres en la región supera los 5.500, afectando gravemente a las comunidades y negocios cercanos al Mar Muerto. Los geólogos, al observar estos cambios, sienten que la geología de la zona se está mostrando de manera casi palpable en tiempo real. Cuando el agua se retira y la tierra se deshidrata,
El suelo se vuelve frágil y cada paso parece hacer que el terreno se quiebre, como si fuera piedra rota, según las palabras del doctor Gidi Bear de la Cámara Geológica de Israel. Dado que varias carreteras importantes rodean la costa, los geólogos ahora están mejorando sus capacidades para predecir dónde se formarán los próximos agujeros sincronizados. Sin embargo, el problema está empeorando de manera alarmante. La cantidad de estos cráteres sigue aumentando rápidamente y las predicciones que se hacían años atrás ya no son suficientes para hacer frente a la magnitud del fenómeno. Por ejemplo, en el último año se registraron aproximadamente 700 nuevos agujeros sincronizados, en comparación con apenas unos pocos en las décadas de los 90. Este aumento de los cráteres dificulta la toma de decisiones sobre cómo abordar el problema del descenso del nivel del agua, ya que se trata de una cuestión tanto científica como política. Los desafíos que presenta el Mar Muerto son cada vez más complejos y la solución parece aún más distante. En medio de este caos, surge una reflexión profunda sobre la necesidad de salvación. ¿Por qué necesitamos ser salvados? Como seres humanos, enfrentamos un grave problema. La humanidad está marcada por la culpa, con corazones y mentes corrompidos por el pecado. A medida que vivimos, experimentamos no solo la muerte física, sino también la amenaza de la muerte eterna. Porque, como nos enseña Romanos 6:23, el pago del pecado es la muerte. Para resolver este problema, la humanidad necesita la salvación. A lo largo de la historia, las personas han intentado mejorar por sí mismas y ganar su propia salvación de diferentes maneras. Algunos han intentado vivir de acuerdo con leyes estrictas. Otros han hecho penitencia a través de peregrinaciones o autoflagelaciones. Sin embargo, todo esto es en vano. Como nos dice Romanos 3:20, nadie puede ser justificado ante Dios por sus propios esfuerzos. La salvación no puede lograrse por mérito humano. Necesitamos un Salvador. ¿Quién puede salvarnos? La respuesta se encuentra en el amor incondicional de Dios. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para salvarlo. Como se menciona en Juan 12:47, Jesús, siendo perfecto, asumió el pecado de la humanidad sobre sí mismo, tal como lo dice Romanos 5:21. A través de su sufrimiento y muerte, Él pagó el precio de nuestras transgresiones. Según Hebreos 9:15, su muerte nos redime de la condena del pecado. Por lo tanto, Él es justamente llamado nuestro Salvador, Cristo Jesús. Como dice 2 Timoteo 1:10, la salvación ha sido manifestada por el Salvador, Cristo Jesús. Pero, ¿cómo podemos ser salvados? La respuesta está en creer en Jesucristo y recibir su gracia como un regalo. Romanos 3:24 nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Efesios 2:8 confirma que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y Romanos 10:13 nos asegura que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Ser salvados no implica un proceso complicado, sino el simple reconocimiento de nuestra incapacidad para salvarnos por nuestra cuenta y la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. No se trata de traer nuestras propias buenas obras o justicia, sino de aceptar la obra perfecta de Cristo. La salvación significa que los creyentes han sido comprados a un precio por Jesús y por su sacrificio lo que estaba perdido ha sido restaurado.
Pero la salvación significa aún más. Significa la transformación de nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. Significa que, a pesar de nuestra imperfección, podemos vivir en esperanza, sabiendo que nuestra salvación está asegurada en Cristo, quien nos ofrece vida eterna. La salvación no solo significa una liberación del pecado, sino también una nueva vida y una relación renovada con Dios. Como cristianos, ya no somos esclavos de las fuerzas del mal, sino hijos adoptivos de Dios. Este cambio radical en nuestra identidad lleva a lo que se conoce como santificación, un proceso continuo en el que nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo y, por lo tanto, alejándonos de la maldad de Satanás. En Efesios 2:4-7, Pablo lo expresa claramente. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta salvación no solo nos afecta en el presente, sino que también tiene un impacto eterno, porque Dios tiene un plan que abarcará toda la creación. La salvación es, por tanto una restauración de nuestra relación con Dios ahora, liberándonos del pecado como una promesa de lo que está por venir, vivir para siempre en su presencia en la nueva tierra que Él creará. En Romanos 6:23 se nos recuerda que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 8:21 se nos da esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto indica que al final el pecado y la corrupción no tendrán cabida en el reino venidero de Dios. En Apocalipsis 21:4 leemos que ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta es la culminación de la salvación, la restauración total y eterna. Pero, ¿has experimentado esta salvación que Cristo ofrece? Es una pregunta que no debe tomarse a la ligera, especialmente cuando vemos los eventos trágicos que ocurren en el mundo. Por ejemplo, recientemente 49 personas fueron asesinadas en Orlando por un solo jihadista. En ese momento, muchos cristianos comenzaron a interpretar estos asesinatos como un juicio de Dios. Pero permíteme ser claro. Aunque el mal y el sufrimiento a veces pueden ser señales del juicio de Dios, no debemos asumir automáticamente que todo acto de violencia es un juicio directo. Por ejemplo, cuando musulmanes en el Medio Oriente atacan a cristianos, muchos afirman que esto no es un juicio de Dios, aunque algunos lo interpretan de esa manera. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo Dios está juzgando a los pecadores en un evento específico? Primero, debemos comprender que Dios es el juez justo de toda la humanidad. La Biblia nos enseña que Él es la norma de lo bueno, lo puro, lo justo y lo bello. Todo lo que no se alinea con Él es por definición corrupto y está sujeto a juicio. Como dice en el 1 Juan 1:5, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. El juicio de Dios no es arbitrario, sino que es el resultado natural de su bondad. La bondad juzga lo que es malo y la belleza revela lo que está desviado. Piensa en esto. ¿Cómo podemos reconocer lo malo si no sabemos lo que es bueno? ¿Cómo podemos percibir el mal sin entender la realidad de la belleza? Por eso, dado que Dios es perfecto en su justicia, misericordia, pureza y compasión, Él, por naturaleza, es el juez de todos. En otras palabras, el juicio de Dios está intrínsecamente ligado a su naturaleza.
Ahora bien, la naturaleza del juicio de Dios puede parecer compleja. A veces su juicio es suave y gradual, como se ve en Génesis 3:8 a 19, cuando Adán y Eva enfrentan las consecuencias de su desobediencia, pero sin una condena inmediata. En otras ocasiones, el juicio de Dios parece retrasarse, como lo expresa 2 Pedro 3:9, donde se dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto nos lleva a una realidad profunda. El pecado en la humanidad es un desorden fundamental, una corrupción que comenzó en el Edén. La humanidad, debido a su caída, sigue siendo inclinada al pecado, y antes de que Dios cree un nuevo cielo y una nueva tierra, debe purificar todo lo que pueda contaminar esta nueva creación. Jesús será quien ejecute el juicio final, como se afirma en Juan 5:22. El Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le ha dado al Hijo. Este juicio final se llevará a cabo en el gran trono blanco, donde todos los que hayan rechazado a Cristo serán juzgados según sus obras. Apocalipsis 20:12 a 15 describe este momento temible, donde los muertos serán juzgados según lo que se haya escrito en los libros. Todos aquellos que no hayan sido encontrados en el libro de la vida serán condenados, enfrentando el castigo eterno. La salvación entonces no solo es un rescate del pecado y la muerte, sino una promesa de restauración total y justicia final. Y todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador están asegurados de vivir en su presencia para siempre, sin la influencia del mal ni el sufrimiento. La Biblia es clara en cuanto al destino de los escépticos y no creyentes. En Romanos 2:5 a 6 se nos dice que por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En el juicio final, el destino de aquellos que rechazan a Dios estará en las manos del Todopoderoso, quien juzgará a cada persona según el estado de su alma. Esto nos recuerda que no debemos tomar a la ligera nuestra relación con Él, ya que, como nos enseña la Escritura, cada uno recibirá lo que merece. Existen numerosas referencias bíblicas sobre el día del juicio, y entenderlas es crucial para comprender el último juicio de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:5 se nos instruye: por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este versículo destaca que, al final, Dios revelará la verdad completa y dará a cada uno lo que merece, no solo en cuanto a acciones, sino también por las intenciones y los motivos del corazón. En 2 Corintios 5:10 se recalca la importancia de este juicio final, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo subraya la idea de que todos, sin excepción, tendrán que rendir cuentas ante Cristo por nuestras acciones en la vida. Y no solo por lo que hemos hecho, sino también por lo que hemos dejado de hacer. Jesucristo también nos advierte sobre la gravedad de nuestras palabras en Mateo 12:36 a 37. Pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Esto nos recuerda que, en el juicio final, no solo nuestras acciones serán evaluadas, sino también cada palabra que hayamos pronunciado, reflejando la verdadera condición de nuestro corazón. En 2 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo nos exhorta con estas solemnes palabras:
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y su reino. Esta es una advertencia clara de que Cristo, como juez soberano, tendrá la última palabra sobre todos, vivos y muertos, al final de los tiempos. El Apocalipsis también ofrece una visión poderosa del juicio final. En Apocalipsis 20, 11 a 15, leemos: «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras». Este pasaje describe el juicio final, donde todos los muertos, sin importar su estatus en la vida, serán juzgados por sus obras. Y aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida serán destinados a la separación eterna de Dios. Pero, ¿cómo seremos juzgados en el día del juicio? Según el pastor Charles Stanley, la Escritura nos enseña que Jesucristo será el juez de todos, tal como se menciona en Hechos 10:42, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquellos que rechacen la oferta de salvación de Cristo enfrentarán el juicio en el gran trono blanco, tal como se describe en Apocalipsis 20, 11 a 15. Los creyentes también estarán ante Cristo, pero su juicio será diferente. En ese momento, los cristianos llegarán a una comprensión completa de la gracia inmensa y desbordante que Dios ha mostrado hacia ellos. Como nos dice Pablo en 1 Corintios 4:5, Jesús manifestará las intenciones de los corazones, revelando tanto lo bueno como lo malo que hemos hecho, pero también la misericordia y el perdón que hemos recibido por gracia. Algunos pueden haber malinterpretado la idea del juicio final, pensando que todos sus pecados serán expuestos públicamente para que todos los vean, pero la Biblia en ningún momento respalda esa noción. En lugar de una vergüenza pública, la Escritura nos enseña que Jesús, en su juicio, revelará la verdadera naturaleza del corazón de cada creyente. Cada acto rebelde, cada actitud equivocada y cada palabra inapropiada serán evaluadas, pero esto no se hará con el fin de avergonzar, sino para mostrar cómo cada uno de nosotros ha vivido según la gracia y el perdón de Dios. Cuando la Biblia menciona que Jesús enjugará las lágrimas de nuestros ojos, se refiere a este momento de revelación y restauración. Isaías 25:8 profetiza: «Él destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros». Este será un momento profundo, donde, en la presencia del Salvador Santo, experimentaremos el dolor de darnos cuenta de lo inmerecidos que somos del sacrificio de Cristo. Pero ese dolor será momentáneo. En sus brazos sentiremos la indescriptible alegría de saber que hemos recibido su perdón y que hemos vivido una vida que ha agradado a Dios por su gracia. El juicio de Cristo no debe verse como un acto de castigo, sino como un recordatorio de que hemos sido perdonados. En ese momento, comprenderemos completamente la profundidad de su gracia y amor por nosotros. Los creyentes no necesitarán esconder la cabeza o sentirse avergonzados durante el juicio. No necesitamos arrepentirnos de nuevo, ya que el tiempo para el arrepentimiento es ahora en nuestra vida terrenal. Estaremos ante el Señor vestidos con la justicia de Cristo, completamente libres de pecado, y en ese instante comprenderemos lo grande que es el amor de Dios por nosotros. En cuanto a las preguntas que Dios hará en el juicio, la Biblia no nos da una lista definitiva de interrogantes,
pero podemos inferir que las preguntas girarán en torno a nuestra fe en Jesucristo y nuestras acciones en la vida. Se cree que algunas de las preguntas que podrían ser planteadas son: ¿creíste en Jesucristo como tu Salvador y aceptaste su sacrificio? Este tipo de pregunta refleja el énfasis en la fe y el arrepentimiento en las Escrituras, pues la salvación se fundamenta en la aceptación de Cristo como Señor y Salvador. El día del juicio es el punto culminante de la historia humana, un evento descrito a lo largo de toda la Biblia, donde Jesucristo juzgará a todos los que hayan vivido, tanto creyentes como no creyentes. Este día, conocido como el juicio final, es el momento en el que Cristo evaluará nuestras vidas y, finalmente, destruirá el viejo cielo y la tierra que han sido corrompidos por el pecado. Como nos enseña la Escritura, el pecado es todo lo que se opone a la voluntad de Dios y es la causa de la caída de la humanidad en el jardín del Edén. Desde ese primer acto de desobediencia, el deseo de pecado ha residido en la naturaleza humana, lo que ha llevado a la corrupción moral y espiritual de todos los pueblos. En Hechos 17:31 se nos dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Este día del juicio será el momento en el que Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a vivos y muertos. El pecado, que es todo aquello que va en contra de la ley de Dios, será examinado bajo la perfecta justicia de Cristo. Al final de este juicio, aquellos que han rechazado la salvación ofrecida por Jesucristo enfrentarán la condena eterna, mientras que los creyentes serán acogidos en la presencia de Dios, perdonados y restaurados. El juicio final no es solo un evento de destrucción, sino también de restauración, donde se restaurará el orden perfecto que existía antes de la caída del hombre. La humanidad, aunque corrompida por el pecado, tendrá la oportunidad de ser restaurada a través de la fe en Cristo, el único que puede hacer posible esta restauración. Antes de crear un nuevo cielo y una nueva tierra, Dios debe purificar todo lo que podría traer o producir el pecado en su nueva creación. Jesucristo actuará como el juez del juicio final, como lo afirma la Biblia en Juan 5:22. El Padre a nadie juzga, sino que ha confiado todo el juicio al Hijo. Este versículo resalta que el juicio final será ejecutado por Cristo, quien es el único con la autoridad para juzgar a la humanidad. En el gran juicio final, todos los escépticos y no creyentes serán juzgados por Cristo en el gran trono blanco, enfrentando la retribución conforme a sus actos. La Biblia es clara al decir que aquellos que rechazan a Dios están acumulando ira para sí mismos, como se menciona en Romanos 2:5-6. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, quien pagará a cada uno conforme a sus obras. El destino de los malvados y de aquellos que no creen estará bajo el control de Dios, quien juzgará a cada persona según el estado de su alma. Para comprender mejor el juicio final, es importante considerar las referencias bíblicas clave sobre el día del juicio. En 1 Corintios 4:5 se nos instruye: por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este pasaje destaca que, al final, Dios revelará toda la verdad, tanto sobre lo que se ha hecho como sobre las motivaciones del corazón humano. En 2 Corintios 5:10 se afirma: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo subraya que todos seremos juzgados por nuestras acciones en la vida y que no habrá excepción,
Jesús también nos advierte sobre la seriedad de nuestras palabras en Mateo 12, 36 a 37. Pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Este versículo resalta cómo nuestras palabras son una extensión de lo que hay en nuestro corazón y cómo seremos responsables de cada una de ellas. En 2 Timoteo 4:1, Pablo dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. Esta es una declaración solemne de que Cristo es el juez final, no solo de los vivos, sino también de los muertos. El Apocalipsis ofrece una de las visiones más impactantes del juicio final. En Apocalipsis 20, 11 a 15 se describe: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este pasaje muestra el juicio ante el gran trono blanco, donde todos serán juzgados según sus obras, y aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán apartados para siempre de la presencia de Dios. ¿Cómo seremos juzgados en el día del juicio? Según el pastor Charles Stanley, la Escritura enseña que Jesucristo será el juez de todos los que han vivido, como se menciona en Hechos 10:42, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquellos que rechacen la oferta de salvación de Cristo enfrentarán el juicio en el gran trono blanco, como ya se explicó. Por otro lado, los creyentes también estarán ante Jesús, pero su juicio no será de condenación, sino de reconocimiento y revelación de la abundante gracia de Dios. En 1 Corintios 4:5, Pablo dice que Jesús revelará los motivos ocultos en los corazones de los creyentes, lo que permitirá que todos comprendan finalmente la magnitud del amor y la gracia de Dios, así como la fidelidad de Cristo hacia aquellos que le han seguido. Algunas personas han malinterpretado la idea de que todos sus pecados serán expuestos públicamente para que todos los vean, pero la Biblia no respalda de ninguna manera esta noción. En lugar de avergonzarnos públicamente, Jesús revelará la verdadera naturaleza del corazón de cada creyente, exponiendo lo que es necesario para nuestra restauración y comprensión. Cada acto rebelde, cada actitud incorrecta y cada palabra mal dicha serán revisadas, pero no con el propósito de humillar, sino de sanar y restaurar. Cuando la Biblia dice que Jesús enjugará nuestras lágrimas, se refiere a este momento de profundo arrepentimiento y restauración. Isaías 25:8 lo describe. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Estaremos en la presencia del Salvador Santo, conscientes de lo inmerecidos que somos de su sacrificio, pero ese dolor será momentáneo. Pronto, en su abrazo, experimentaremos una alegría indescriptible al saber que hemos recibido su perdón y que, a través de su gracia, hemos vivido una vida que le agradó. El juicio de Cristo no debe verse como un acto de castigo, sino como un recordatorio de que somos perdonados. En ese momento, comprenderemos en su totalidad la profundidad de su gracia. Los creyentes no necesitarán esconder la cabeza ni sentirse avergonzados en ese día. El tiempo para arrepentirse es ahora, y en el juicio estaremos completamente cubiertos con la justicia de Cristo, limpios de todo pecado. Frente al Señor, comprenderemos finalmente cuán grande es el amor de Dios por nosotros.
En cuanto a las preguntas que Dios podría hacer en el juicio, aunque no conocemos todas las preguntas exactas, es probable que estén centradas en la fe en Jesucristo y en nuestras acciones en la vida. Algunas posibles preguntas podrían ser: ¿creíste en Jesucristo y aceptaste su sacrificio como tu Salvador? ¿O cómo viviste tu vida según mis enseñanzas? También podría preguntarse: ¿amaste y serviste a los demás como yo te he amado y servido? ¿O usaste los talentos y dones que te di para glorificarme y servir a otros? ¿Y buscaste perdón por tus pecados y trataste de arrepentirte y mejorar? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre cómo hemos vivido nuestra fe y si hemos puesto en práctica los principios de amor, servicio y perdón que Cristo nos enseñó. Para aquellos que sienten ansiedad o miedo ante el día del juicio, hay maneras de encontrar consuelo y paz a través de nuestra fe. Una forma de aliviar ese miedo es vivir una vida que se alinee con las enseñanzas de Jesús en la Biblia. Esto incluye amar a los demás, servir a los necesitados y practicar el perdón y la compasión. En lugar de centrarse en la incertidumbre del futuro, podemos enfocar nuestras energías en vivir cada día de una manera que honre a Dios. Es importante recordar que el miedo y la preocupación por el futuro son naturales, pero podemos encontrar consuelo y paz en las promesas de Dios. A través de la fe y la práctica diaria, podemos fortalecer nuestra confianza en su amor y en su plan perfecto para nuestras vidas. Así, la ansiedad sobre el juicio final puede disminuir, sabiendo que estamos en las manos de un Dios justo y amoroso. En cuanto a los signos del día del juicio, la Biblia nos ofrece algunos indicadores de que este evento se acerca, aunque el momento exacto de su ocurrencia es conocido solo por Dios. Jesús habló de varios signos que precederán al fin de los tiempos. Estos incluyen guerras y rumores de guerras, como se menciona en Mateo 24, 6-7, donde dice: «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». También se mencionan desastres naturales como terremotos, hambrunas y pestilencias, en Mateo 24:7 y Lucas 21:11, que servirán como señales de los tiempos difíciles que vendrán. Otro signo importante será la aparición de falsos profetas y personas que afirmarán ser el Mesías, como se menciona en Mateo 24:4-5 y 24:24. También veremos un aumento en la persecución de los creyentes, como se describe en Mateo 24:9-10, lo que será una señal de que la fe en Cristo enfrentará mayores desafíos a medida que se acerque el fin. Finalmente, la Biblia habla de una decadencia moral en la sociedad, como se menciona en 2 Timoteo 3:1-5, donde se advierte sobre los tiempos en los que las personas estarán más enfocadas en sí mismas que en Dios. Aunque no sabemos el día exacto del juicio, estos signos nos llaman a vivir con conciencia de que el regreso de Cristo es inevitable y cercano. En lugar de vivir con miedo, podemos encontrar esperanza y seguridad en las promesas de Dios, sabiendo que, como creyentes, estamos llamados a vivir con fe, amor y obediencia hasta su regreso. En los tiempos previos al fin de los días, veremos un debilitamiento en la moralidad y el amor hacia los demás, con las personas volviéndose cada vez más autocentradas y menos compasivas. Como se menciona en Mateo 24:12, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Además, en 2 Timoteo 3:1-5, se describe cómo los últimos tiempos estarán marcados por el egoísmo y la falta de compasión, con la humanidad centrada en sus propios deseos y alejada de los valores que Cristo enseñó. La falta de amor y moralidad será un signo claro de los últimos días, y este es un llamado a los creyentes para vivir en una manera que refleje el amor y la compasión de Cristo.
Otro signo de los últimos tiempos será la expansión del Evangelio, llevándose a todas las naciones antes del fin del mundo. Como se dice en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio se llevará a cada rincón de la tierra, y este será un recordatorio de que el propósito de Dios es salvar a todos los pueblos. Sin embargo, también hay señales cósmicas, con eventos astronómicos inusuales que nos recordarán la proximidad de este evento trascendental. En Lucas 21, 25 a 26 se mencionan señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en Joel 2:30 a 31 se profetiza que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Estos fenómenos celestiales serán signos visuales del juicio que se aproxima. El anticristo también será una figura central en los últimos días. Se hablará de un líder mundial que engañará a muchos, como se describe en 2 Tesalonicenses 2:3 a 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este líder será una figura carismática que, bajo la apariencia de soluciones globales, engañará a muchos y los llevará por un camino de rebelión contra Dios, tal como se describe en Apocalipsis 13. Sin embargo, el pueblo de Dios debe mantenerse alerta y no dejarse seducir por los falsos profetas. Además, habrá una gran apostasía, una rebelión contra la fe en Dios. 2 Tesalonicenses 2:3. También habla de este gran fallo en la fe que se verá en los últimos tiempos, donde muchas personas abandonarán la verdad para seguir el engaño. La fe será puesta a prueba de una manera sin precedentes, y solo aquellos que permanezcan firmes en Cristo serán salvos. La doctrina de la raptura también es central en las enseñanzas sobre el fin de los tiempos. Se cree que los cristianos serán arrebatados al cielo antes de la gran tribulación, como se menciona en 1 a los Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este será un evento de gran esperanza para los creyentes, quienes serán llevados al cielo para estar con el Señor. Es importante recordar, sin embargo, que no debemos obsesionarnos con la figura del anticristo, ni con la idea de que ciertos desastres naturales o conflictos políticos sean señales definitivas del fin del mundo. Jesús nos advirtió en Mateo 24:40 a 41 que no debemos preocuparnos por tratar de predecir el momento exacto de su regreso, ya que solo Dios conoce ese tiempo. En cambio, debemos vivir cada día con la convicción de que lo suficiente para cada día es su propio problema. Como se dice en Mateo 6:34, no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia angustia. Además, un componente esencial de nuestra vida cristiana es la oración. Comenzar cada día con oración es una manera poderosa de enfocarnos en Dios, buscando su paz, fuerza y dirección para lo que está por venir. Las oraciones de la mañana son una oportunidad para traer nuestras necesidades y sentimientos ante Dios, confiando en su provisión y cuidado. Orar cada mañana nos ayuda a mantener una perspectiva eterna en medio de las dificultades de la vida, y nos recuerda que nuestro propósito final es buscar primero el reino de los cielos, como dice el salmista en el Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado.
Hazme saber el camino por donde debo andar, porque a ti he elevado mi alma. Esta oración de la mañana refleja el deseo de empezar el día confiando en la dirección de Dios, buscando su misericordia y sabiduría para lo que vendrá. Salmo 143, 8 nos recuerda la importancia de comenzar el día buscando la dirección de Dios. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde debo andar, porque a ti he elevado mi alma. A continuación, te comparto algunas oraciones de mañana simples que pueden ayudarte a iniciar tu día con una actitud de gratitud, fuerza y propósito. Señor, gracias por el regalo de este nuevo día. Hoy te ofrezco todo lo que soy y todo lo que haré. Que cada acción, pensamiento y palabra esté hecho con amor y para tu gloria. Guíame en cada paso y ayúdame a ser una fuente de bondad y alivio para los demás. Amén. Señor, gracias por la bendición de este nuevo día. Estoy agradecido por la vida, la salud y la oportunidad de servirte. Por favor, guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones hoy, y que todo lo que haga esté alineado con tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, al comenzar este día, te pido fuerza y sabiduría. Ayúdame a enfrentar los desafíos con valentía y gracia. Que tu Espíritu Santo me acompañe y me guíe por el camino de la justicia. En el nombre de Jesús, lo pido. Amén. Señor Jesús, te pido que me llenes con tu paz esta mañana. Ayúdame a dejar atrás mis preocupaciones y ansiedades, confiando plenamente en que tú tienes el control. Llena mi corazón de serenidad y dame la sabiduría para enfrentar este día con un espíritu alegre y tranquilo. Dios mío, Creador y sostenedor de todo, dedico este día a ti. Usa mi vida como instrumento de tu amor y gracia. Ayúdame a ser una bendición para los demás y a reflejar tu luz en todo lo que haga. Que mi vida sea un testimonio de tu gloria. El concepto del juicio final es fundamental en la fe cristiana, ya que representa el momento en el que todos los seres humanos, vivos y muertos, serán juzgados por sus acciones y su fe en Cristo. La Biblia enseña que, al final, Dios es el juez soberano, pero ha confiado este juicio a su Hijo, Jesucristo, quien vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. 2 Timoteo 4:1. Este juicio no solo se trata de justicia retributiva, sino también de misericordia y gracia para aquellos que acepten el sacrificio de Cristo en su lugar. Además, el juicio final implica la restauración del mundo. La creación, que ha sido corrompida por el pecado, será purificada y renovada, dando paso a la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21:1. La promesa de un nuevo comienzo es una de las mayores esperanzas de los cristianos. Al mismo tiempo, aquellos que rechacen a Dios y el sacrificio de Cristo enfrentarán una separación eterna de su presencia. Un aspecto significativo del juicio es que no se basa solo en las acciones externas de una persona, sino también en las intenciones del corazón. Como se menciona en Mateo 12:36, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesús enfatiza que lo que está en el corazón de cada persona es tan importante como sus acciones visibles, lo que nos llama a examinar nuestras motivaciones y actitudes internas. El juicio final también se describe como un acto de reconciliación para los creyentes. A través de la muerte y resurrección de Cristo, aquellos que han aceptado su sacrificio pueden estar seguros de que, aunque se presenten ante el tribunal de Cristo, no serán condenados, sino que recibirán la bienvenida a la presencia de Dios. Este acto de reconciliación nos ofrece la esperanza de un futuro en el que todo mal será erradicado y el sufrimiento terminará. Una de las enseñanzas claves sobre el juicio final es que la salvación es un regalo de Dios.
no algo que podamos ganar por nuestros propios esfuerzos. Efesios 2, 8 a 9 nos recuerda: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es dada gratuitamente a quienes creen en Jesús como Señor y Salvador. Y esta verdad nos libera de la ansiedad de pensar que nuestras acciones por sí solas nos determinarán el destino eterno. El juicio también destaca la importancia de la vida cristiana práctica. El apóstol Santiago enseña que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Es decir, la verdadera fe se manifiesta a través de las acciones y de cómo vivimos en el día a día, sirviendo a otros, amando a nuestros enemigos y buscando la justicia. El juicio final tomará en cuenta tanto la fe personal como las obras que nacen de esa fe genuina. El arrepentimiento juega un papel crucial en este proceso de juicio. En el 1 Juan 1:9 se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento es un paso vital para aquellos que desean vivir en la presencia de Dios, pues reconoce nuestra necesidad de perdón y restauración. Este acto de humildad y contrición nos prepara para el juicio, donde seremos juzgados según el perdón que hemos recibido en Cristo. El juicio final también está vinculado al concepto de la justicia divina. Mientras que los humanos a menudo luchan por impartir justicia de manera perfecta y equitativa, el juicio de Dios será absolutamente justo. Como se dice en Apocalipsis 16:7, sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, juzgará de manera perfecta a todos, sin parcialidad y de acuerdo con la verdad absoluta. Es importante tener en cuenta que el juicio final es un acto de restauración universal. No solo afecta a los seres humanos, sino que también tiene repercusiones cósmicas. La creación misma que fue afectada por el pecado será restaurada. Romanos 8:21 nos dice que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este proceso de restauración es una promesa que va más allá de los seres humanos, afectando todo el universo. Finalmente, aunque el juicio final pueda parecer un evento aterrador, la Biblia enseña que es una oportunidad para la justicia perfecta y la reconciliación. Los creyentes no deben temer el juicio, sino esperar con esperanza el momento en que finalmente estarán en la presencia de Dios, libres de todo mal. Al mismo tiempo, este juicio es una llamada a la evangelización, a compartir el mensaje de la salvación con el mundo, para que todos tengan la oportunidad de experimentar la gracia de Dios antes del regreso de Cristo.